Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos hablando de clamar a Dios, y uno clama a Dios cuando tiene angustias. Una persona que se esté ahogando o quemando clama por auxilio. De igual manera, alguien que tenga un problema de salud o económico comienza a clamar y a gemir por pedir ayuda para salir de esa situación en la que está entrando, en la que ya está. Y hemos hablado en los capítulos anteriores de los síntomas tan terribles, tanto internos, espirituales, como externos, lo que tiene que ver con la salud. Y he enumerado, basado en Lucas capítulo 21, versículo 34-36, que vamos a estar viendo más adelante, los tres pasos malos que nosotros hacemos y que nos colocan en una angustia o nos vamos metiendo en ella sin darnos casi cuenta. Y no hay cosa mayor para una persona es el desgaste o el gastar sin lucrar en el tiempo que está invirtiendo en su diario vivir. Y a ver, esa palabra empleada ahí como de hacer que el tiempo sea provechoso, es la palabra más fácil. Cuando nosotros no tenemos objetivos o estamos enfocados en algo que necesitamos alcanzar o que estamos luchando por lograr y nos desenfocamos de lo que estamos haciendo, caemos en tres pasos muy fáciles, que es la disipación o la glotonería, que es gastar locamente el tiempo porque nos sobra, bien sea o porque no tienes trabajo o porque trabajas y te queda mucho tiempo y no tienes obligaciones que te has puesto contigo mismo para ocupar el tiempo que te sobra, y ese tiempo que te sobra mal invertido se va a convertir en basura en tu vida, pero no solamente basura, tormento más adelante. Y por eso es que entramos en esas angustias y en esos momentos en que no sabemos en qué tiempo nos cobijó el problema. Porque cuando tú tienes mucho tiempo para invertir y no tienes una manera correcta de invertirlo, empiezas a gastarlo locamente en vicios, en libertinajes, en desenfrenos, en pasiones, en pornografía, en chismes, bueno, tantas cosas que se pueden hacer con el tiempo que nos sobra en vez de invertirlo, o bien sea para educarnos, o bien sea para nosotros estar en comunión con nuestro Dios. Otros pues van a coger por embriagarse, por la drogadicción, por juegos, pero eso todo conlleva a malgastar el tiempo. El problema es que esto va pasando y tú no te vas dando cuenta, sino que el día menos pensado te ves atrapado en medio de problemas que te van a causar angustias. Por ejemplo, personas que han ganado mucho dinero por tiempo y no han sabido planificar su dinero, sino todo lo que les ha llegado lo han despifarrado. De cualquier manera, aún comprando las cosas que no necesitan. A mí me ha tocado ver closets con los vestidos, con las etiquetas puestas, y resulta que ya pasó la moda y entonces ya la mujer no se coloca el vestido. Lo regalan hasta con la etiqueta que lo compraron hace 2 años o 3 años. Teniendo teniendo un par de pies, tienen 80 pares de zapatos, porque había la opulencia en ese momento para comprar. Pero cuando llega la escasez, usted no va a comer 80 pares de zapatos. Usted no va a pagar la renta con 80 pares de zapatos, con 100 vestidos, con 80 carteras, con 20 trajes, con 100 corbatas, ni con todos los restaurantes que se dio el lujo de comer continuamente, o los viajes constantes, o gastar el dinero en ocupar tiempo para gastarlo. Todo esto va llevando raíces
y se va formando en la vida de uno una manera de vivir malgastando el tiempo. Y la vida nos cobra por eso. Mire, por ejemplo, el rey David, en el tiempo en que él debía, dice la Biblia que debía, era el tiempo en que los reyes iba a la guerra con su ejército, se quedó en el palacio. Dice que paseando una tarde por los balcones de su palacio, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando desnuda, la mandó a traer, la hizo adulterar, quedó en embarazo y luego hizo todos los planes para que su marido creyera que era hijo de ella. Mandó a matar el marido y después estaba esperando que la criatura viviera. Todo eso por malgastar el tiempo. Entonces, alguien que se dio cuenta de esa inversión tan valiosa del tiempo con Dios fue el rey David. El rey David pudo entender que mientras él gastaba el tiempo para con Dios, las cosas le iban mejor. Y entre más tiempo tenía con Dios, mejor le iba. Pero que cada vez que se distanciaba del Señor, le comenzaba a ir mal. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es invertir su tiempo en ocio. Porque te vas a dejar atrapar y encadenar por las cosas que la vida ofrece. Por eso una persona que tiene propósito, que tiene visión, que tiene carrera, que está enfocado en lo que le mandaron a hacer y sabe lo que le gusta, sabe que Dios está en lo que a él le gusta, ese tiene visión, hay un propósito que es alcanzar la visión, tiene que todos los días estar caminando, corriendo esa distancia, entonces no tiene tiempo para malgastar, a ese le hace falta tiempo para ver el logro realizado rápido. El rey David, que vivió todo esto, y que supo lo que era estar en esa aflicción del dolor, por errores cometidos, por errores que otros cometieron y lo quisieron destruir, porque hay de los dos bandos. Él sabía lo que era clamar a Dios. Supo muchas veces lo que es estar en angustia, de tal manera que él decía que sus huesos se derretían, que su carne se estaba tasajeando y cayendo a pedazos, deseando el tiempo en que él vivía en la presencia con Dios. Y entonces, después de tantas experiencias en esos clamores con Dios, David fue escribiendo sus experiencias y el Espíritu Santo comenzó a alinear todas las angustias y las aflicciones que llevaban a David a tal punto hasta de querer morirse. Y entonces vamos a leer varios salmos en donde se nos va a aclarar mucho, con mucha luz de parte del Espíritu, lo que ya hemos enumerado en los capítulos anteriores. Dice el Salmo número 18, vamos a leer solamente versículos salteados, los que tengan que ver con el clamor. Y en el versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Aquí se unen las dos cosas que son del tema que estamos tratando. Uno clama cuando está angustiado y uno tiene angustia cuando está viviendo algo que no puede contener, no puede dominar, algo de lo que mencionamos, que te derrumba, que te quita tu entusiasmo, tu actitud, tu ánimo, tu fuerza, tu energía, que te coloca en la situación de enfermedad, que sientes aquí adentro como una fatiga impresionante,
y tú sabes que hasta que no se resuelva tal cosa, esa fatiga va a continuar, y tu mente no hace sino que pedalear en cómo solucionarlo. Eso se llama angustia. Angustia. Entonces dice él, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y mira lo que él dice, esto es bellísimo, dice, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Ahora mira esto, como el rey David, que estaba en angustia, invoca a Dios, y él sabe que allá en el cielo, en el templo de Dios, Dios ha escuchado su voz y su clamor, y sabe que lo que él clamó llegó a los oídos de Dios. Eso se llama enseñado a tener comunión. Porque Ana y Penina, en el capítulo anterior, en el tras anterior, miramos cómo Ana, después de que el hombre de Dios le dijo que el Dios de Israel le iba a hacer, según su petición, que se fuera en paz, y ella salió como una pluma, no volvió a llorar, no volvió a entristecerse. Dice que Acana llegó esa misma noche, cuando llegaron al pueblo, se llegó a ella y quedó la mujer en embarazo. Porque cuando la paz de Dios está en ti, comienza a cumplirse la bendición que Dios ha prometido. Entonces David está hablando de que él en su angustia, está contando, en su angustia clamó a Dios, le está narrando lo que él ha hecho. En mi angustia clamé a Dios, y Dios allá en su altar, en su lugar, en su templo, oyó mi clamor. O sea, Dios aceptó la manera y la forma como David lo estaba invocando. Quiere decir que uno se da cuenta cuando es acepto el clamor a Dios. Porque Ana se fue en paz, Ezequías e Isaías estaban en paz después de haber clamado. Sansón lo hizo que se pusiera en medio de los dos muros porque sentía que la fuerza de Dios había venido sobre él. Moisés sabía que Dios estaba con él para sacar el pueblo una vez que pudo entrar en esa comunión con Dios. Josué sabía que si Dios lo había dicho, él iba a hablar y el sol se iba a parar y la luna se iba a parar, porque la voluntad de Dios era que venciera a los amorreos. David está hablando exactamente de lo mismo. Clamar a Dios sabiendo que lo que tú clamaste en tu angustia, Dios lo escuchó. ¿Cómo uno llega en medio de una angustia a darse cuenta de que Dios te ha escuchado? Yo recuerdo hace 25 años atrás, porque si tengo 24 en este país, eso pasó hace 25 años o 24 años y medio. Cuando yo era perseguido por pistoleros que querían tomar mi vida, y después cuando me anunciaron la de mis hijos que tenían 5 y 6 años, y la de mi esposa, y luego los padres de mi esposa, ellos querían destruir todo lo que estaba cerca de mí para que yo me pudiera entregar para ser matado. Esa es una angustia que yo no sé cómo te pudiera contar aquello. Eso hay que vivirlo, pero eso es algo por dentro que es como si se te estuviera reventando los huesos, los músculos, la carne, suena algo y tú te quieres morir. Es una cosa aterradora esa angustia. Yo pienso que eso por lo que yo pasé fue una angustia máxima, porque era de vida o muerte.
huyendo de casa en casa y mirando que no fuera a caer en manos de las personas, andando en la calle, y tenía que salir a la calle por cualquier cosa, y ese era un pánico terrible. Las personas que sabían que estaban cerca, que eran de la familia de mi esposa o de la familia de mi casa, nadie quería estar cerca de mí, porque sabían que estar cerca de mí era posiblemente muerte para esa persona. ¿Cómo en un momento de angustia como esos uno puede encontrar la confianza y la paz de la que David está hablando aquí? Que dice que él sabe que Dios en su santo templo ha escuchado su clamor. Y en este preciso instante no tenía preparado este ejemplo, sino que Dios me lo soltó aquí mismo. Me acuerdo, allí en la página tú vas a encontrar un lugar donde está mi testimonio. Hay una muchacha que trabajaba ayudándonos en la cocina, se llama Albertina. Yo me acuerdo que en medio de esas desesperaciones, cuando yo antes me burlaba de ella, me reía de su Dios, la ofendía porque era una mujer de color, y yo me acuerdo que en esas desesperaciones tan horribles, en donde había acabado de salvar la vida, o alguien me había avisado y yo pude salvar mi vida y la de mi mujer y la de mis hijos, y me perseguían por todos los lugares, yo le decía: Albertina, me siento morir. Y no era por lo que me iban a dar bala o me había salvado de ellas, era el momento agónico. Una cosa, una desesperación por dentro. No sé si alguien de allá que me está escuchando ha sentido eso. Pero es como morirse en vida. Como que todo se va cayendo por pedazos y tú como que no sabes cómo controlar eso. Yo le decía: negra, orá por mí. Y ella me decía: no, tranquilo, venga, siéntese aquí. Ella me hacía sentar a mí en el borde de una cama y ella se arrodillaba. No se me puede olvidar eso, Dios mío. Esta mujer se arrodillaba ahí con su uniforme blanquito, con su gorrita tapándole el pelo, porque en aquel tiempo yo era terrible. Yo no podía permitir que una persona de color estuviera en mi casa y me hubiera tapado todo, lleno de cucarachas en la cabeza. Y esta persona se postraba de rodillas y comenzaba a orar a Dios. Ella no se atrevía ni a tocarme porque ella sabía que yo tenía en aquel tiempo un rechazo por la gente de color muy fuerte. Y ella ni me tocaba, sino que ella se postraba de rodillas, y yo me acuerdo que se acoclillaba ahí con sus rodillas en tierra, se sentaba sobre sus propios pantorrillas, doblaba la cabeza y levantaba las manos y comenzaba a orar. Tan pronto Albertina empezaba a orar, primero me quebrantaba, pero de una manera impresionante. No podía parar de llorar. Y segundo, cuando ella terminaba, llegaba una paz a mi corazón, que eso era una paz que yo no podía decir cómo llegaba, pero así como me estaba muriendo en el desespero por la angustia, tan pronto Albertina empezaba a orar, como que la nube de Dios bajaba y me cubría. Y en ese instante en que Albertina oraba por mí, ella no se atrevía ni a decirme siquiera: ¿usted quiere recibir al Señor en su corazón? Porque yo era, en aquel tiempo yo era una persona, una porquería, de verdad, una porquería. Y ella ni eso se atrevía a decirme, simplemente oraba. Pero la angustia siguió creciendo y cada vez era mayor. Hasta que un día ella me dijo: reciba al Señor y verá que lo va a defender de todo.
Y ese día cambió mi vida. Porque ese día era tanta la angustia que yo tomé las manos de Albertina y ella comenzó a orar conmigo de pie. Y yo me acuerdo que orando con Albertina de pie, no sé ni cómo yo terminé de rodillas con ella. Y después ella, contenta y feliz, me abrazaba. Era la primera vez que yo abrazaba a una persona de color. Y nos abrazábamos y ella me decía, usted es un hijo de Dios. Y yo me sentía raro que ella me dijera, usted es mi hermano. Imagínate tú. Pero bueno, eso fue un momento maravilloso. Y ella me dijo, de aquí en adelante, cada vez que usted se vea en problemas, en peligro, dígale, a la sangre de Jesús clamo que me cubre y me defiende. Y ella me enseñó algunas cositas. Y yo me acuerdo que desde ese momento en adelante, cuando yo comenzaba a sentir mi desesperación, yo no sabía de la Biblia nada. Había peleado contra Dios todos los años, le decía al Señor, si te me apareces al frente, te arroyo. Y si te presentas en persona, te doy balas, Señor. ¡Qué locuras! Y ya en ese momento de angustia, me acuerdo que cada vez que llegaba o intentaba colocarse dentro de mí, yo decía, Señor Jesús, clamo a ti, no me puedo olvidar, clamo a ti para que tu sangre me cubra y me proteja. Es mi culpa, me metí en esto. Siempre ella me enseñó esto. Siempre que clame don José, arrepiéntase por lo que hizo. Que al Señor le encanta, le gusta el corazón humillado y contrito, me decía. Y yo decía, Señor, yo me metí en esto, es mi culpa, es mi problema. Metí mi familia, metí mis hijos. Señor, mi esposa, la familia de mi esposa, Señor, perdóname. Y yo lloraba y derramaba mi corazón con Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Mire, los que me tenían que ver, no me volvieron a ver. Vivía en la misma casa y aunque no permanecía allí, vivía andando por muchas casas, no volvieron a visitarme. La gente que me tenía que matar no me encontraban. Dios tapó todas las puertas. La policía que me tenía que coger, desaparecí de los archivos de pronto. Dios comenzó a hacer cosas que yo comencé a ver que era algo poderoso la mano de Dios. Cuando no tenía cómo salir de un país porque los antecedentes criminales no permitían que yo saliera, Dios lo hizo. No podía entrar aquí por los mismos antecedentes, Dios permitió que entrara. Y hay algo que todavía me pasa. En estos días lo compartía con mi pastor y mi apóstol, Oscar Agüero, que a pesar de tantos años en este país, 24 años, de 10 salidas que yo haga fuera de los Estados Unidos, 8 me detienen. 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque ahora sí aparece que andan buscando a un señor con mi nombre, con mi estatura, color de ojos, de pelo, el peso, con todas las cosas. Y me detienen y entonces me llevan con mucha seguridad a un cuarto porque piensan que soy un narcotraficante buscado, pero con todas las cosas. Y cuando me hacen la prueba de las huellas digitales, salen que no son las mías. Y por eso me dejan ir siempre. He hecho como 2 cartas al Estado en Washington. Me hice ciudadano americano. Y aún así me siguen deteniendo. Por cada 8 entradas, por cada 10 salidas que yo salga fuera de Estados Unidos, cada vez que yo entro, me detienen. De 10, 8. De 10, 8. Como un testimonio del Señor de que todavía mi clamor está siendo escuchado delante de Dios. Y aunque me tiene delante de todos los hombres, puesto con libertad, me lo acuerda cada vez que entro. Que soy libre porque Él me hizo libre. Y soy verdaderamente libre porque Jesús
me libertó. Porque su sangre me cubrió y porque todavía dependo, hasta el día de hoy, de que Dios me hable, de que yo le escuche, de que yo vea lo que Él quiere que yo haga, de que yo hable la palabra que está en su corazón, preparada para mi vida hoy. Esa dependencia de Dios, esa insuficiencia para vivir, es lo que hace que la fortaleza de Dios crezca en uno. Allí es cuando podemos decir, yo sé que cuando yo le hablo a Él, Él me escucha, y que cuando mi clamor sale para allá arriba, Él está pendiente, porque yo lo hago siempre diciéndole que si Él no lo hace, yo no tengo manera de hacerlo, porque en mi vida le fue entregado aquel día que le entregué mi corazón juntamente con Albertina. Pero seguiremos hablando de este clamor a Dios y cómo yo aprendí a clamar sin aún haberme entregado a Él, dándome cuenta de que si yo reconozco mis faltas y mis errores, o las cosas que tenía que hacer y no he hecho, o el haber gastado mi tiempo en lo que no era el tiempo de Dios, Él me va a perdonar y su mano de favor va a estar sobre mi vida. Padre, yo deseo que en el nombre de Jesucristo, y es tu deseo también, Padre, que nos arrepintamos y vengamos a hablar contigo, para que tu mano de socorro esté pendiente a nuestro clamor, porque nada podrá hacer el hombre si tú lo cortas o lo impides para que nos hagan daño y nos protejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.